Datos arqueológicos y paleontológicos hacen que muchos arqueólogos opinen que no fueron las culturas de México y Perú las primeras en alcanzar el nivel cultural del formativo, sino que la domesticación de las plantas y la primera vida aldeana, características de este periodo, ocurrieron en el área amazónica, de donde pasaron a la costa ecuatoriana y a la costa atlántica colombiana. De allí se difundieron a otras zonas del continente, tales como Mesoamérica y Andes centrales, donde se desarrollaron las altas culturas precolombinas que 2 siglos más tarde extendieron su influencia cultural hasta el actual territorio de Colombia, donde las culturas se encontraban aún en el formativo inferior. Los vestigios culturales más antiguos que indican la presencia de pueblos horticultores en Colombia se encuentran en la costa atlántica. Datan más o menos de 1200 a.C. Parece que estos pueblos se alejaron del mar y prefirieron vivir a orillas de los ríos y de las ciénagas, alimentándose de fauna de agua dulce como caimanes, lagartos y tortugas, y mamíferos como dantas y venados. Estos pueblos penetraron hasta el interior por el Valle del Magdalena y entraron en contacto con grupos de la Amazonía y de la Orinoquía. Durante este periodo se inició el cultivo de la yuca, producto que rápidamente se convirtió en base de la alimentación y quizá en la primera planta que se cultivó en Colombia. Muy posiblemente la yuca se originó en los llanos orientales de Colombia, el occidente de Venezuela y la selva amazónica. En Malambo, en la costa atlántica, se hallaron restos arqueológicos que indican la presencia de una cultura de horticultores y muestran la iniciación del cultivo de la yuca en Colombia. Este yacimiento data de 1120 a.C. El material consiste en piedras de cerámica utilitaria, en la que abundan los platos pandos y budares, utilizados para asar el casabe. Un yacimiento arqueológico de especial importancia para el formativo inferior está localizado en la parte baja del río Sinú, en el sitio de Momil. El yacimiento se caracteriza por una acumulación de desperdicios constituida por conchas, pedazos de cerámica, huesos y herramientas que indican que grupos humanos habitaron esa región por un largo periodo. Las excavaciones permitieron diferenciar en el mismo yacimiento dos fases de desarrollo cultural, Momil I y Momil II, en las cuales se aprecia con claridad debido al tipo de herramientas y otros instrumentos, el paso del cultivo de la yuca al del maíz. Según el carbono 14, puede ubicarse entre el 970 y el 500 a.C. Allí se encontraron más de 30.000 fragmentos de cerámica, de los cuales un 5% tiene algún decorado. También se halló un gran número de budares y ralladores, lo cual indica que la base de la alimentación era la yuca brava. Metales de piedra utilizados para moler el maíz comenzaron a aparecer a partir del 500 a.C., así como las grandes tinajas de barro en las que se almacenaba la chicha, bebida alcohólica elaborada con base en el maíz. En estos datos, el cultivo de maíz se inició tardíamente en Colombia, posiblemente grupos procedentes de México o Perú, donde el maíz se cultivaba desde el 2000 a.C. Lo introdujeron en el país. Se encontraron también las primeras vasijas trípodes y las primeras pintaderas cilíndricas o rodillos, junto con muchas figuras humanas elaboradas en cerámica. Estas figuras son huecas y presentan defectos físicos como tumores y parálisis. Quizá fueron utilizadas para ritos mágicos encaminados a curar enfermedades. Además, se hallaron huesos humanos calcinados. Estos restos parecen indicar que se practicaba el canibalismo. Los hallazgos de Momil tienen una profunda relación con Mesoamérica. En la costa atlántica existen manifestaciones arqueológicas como las de Momil, especialmente entre el Golfo de Urabá y el río Sinú, y en la región del río Cesar. La zona de los ríos Ranchería y Zambrano es un lugar arqueológico de importancia.
Aunque se dispone de pocos datos, se sabe que desde antes del 545 a.C. existían comunidades sedentarias en la región de San Agustín y cerámica utilitaria muy elemental en Cundinamarca y Boyacá. También son escasos los yacimientos arqueológicos de este periodo, pues solo a partir del 500 a.C. aparece muy marcada la influencia mesoamericana, especialmente al sur de la costa y en el territorio ecuatoriano en la cultura tumaco.